Muy bien, pues yo voy a compartir este tema, la influencia del Espíritu. Y bueno, el Señor nos ha estado hablando, ¿verdad? ¿Sí te ha estado hablando el Señor? ¿Estás escribiendo en las tablas de tu corazón su palabra? Porque Dios quiere llevarnos a otro nivel. Quiere que le conozcamos más y quiere llevarnos a otro nivel en nuestra vida. Porque le conocemos. Yo creo que todos los que estamos aquí le conocemos. Y si hay alguien que aún no le conoce de una manera muy profunda, ese es el tiempo. Este es el tiempo. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podemos ver en la Escritura a hombres y mujeres de Dios que estuvieron en audiencia con Dios, los cuales fueron impactados por el poder de Dios, fueron escuchados. Hombres de Dios que leemos a través de la Escritura, que fueron salvados por la palabra, que fueron fortalecidos e instruidos, pero sobre todo guiados por el Espíritu de Dios. Y yo quiero compartir en este tema, en esta enseñanza, la influencia del Espíritu, porque aquí estamos viendo en Romanos 8:14 que todos los que son guiados por su Espíritu somos hijos de Dios. Pero ¿qué significa espíritu? Esta palabra del griego neuma, que significa corriente de aire. Espíritu significa también respiración. Significa soplo o brisa, pero también significa Dios divino, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, significa aliento, viento, soplo, inspiración. Y bueno, aquí estamos viendo simplemente en estas definiciones podemos ver la unidad en el Espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra neuma también significa espíritu sobrehumano, significa ángel o demonio. Escuche bien, o espíritu demoníaco. Y bueno, yo quiero compartir, estamos hablando de la influencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero yo quiero compartir 3 puntos que estamos viendo precisamente en estas definiciones. Y aquí estamos viendo el espíritu del hombre, el espíritu demoníaco, y estamos viendo el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. ¿Sí lo pudieron identificar? ¿Sí? ¿Están despiertos? Muy bien, a ver, ve a la persona que está junto a ti, dile, no te duermas. Nada más eso, no platique ahorita. Entonces, estamos viendo 3 tipos de espíritu y vimos varias de sus definiciones, ¿verdad? Y yo quiero comenzar hablando primeramente del espíritu del hombre. Ya estamos escuchando, ¿verdad?, toda la enseñanza que el Señor nos ha hablado en este día. Y bueno, yo puedo ver también cómo el Señor nos está compaginando. Pero quiero hablar un poquito, porque
estamos hablando del Espíritu de Dios, pero yo quiero hablar antes del espíritu del hombre. ¿Cuántos tienen espíritu? El espíritu del hombre, que no es lo mismo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el espíritu del hombre. ¿Quién eres tú realmente? ¿Verdad? Porque lo que vemos afuera es el estuche, es el caparazón de lo que realmente somos tú y yo. Entonces, espíritu significa, por analogía y figurativamente, un espíritu, es decir, humano, el ser humano, el alma racional. Y por implicación, el principio vital. A ver, respira. ¿Estás vivo? ¿Estás viva? ¿Sí? Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí estuvo la vida de Dios en el hombre. Lo formó y después sopló. En el momento en el que sopla, entonces ahí estaba la vida en el ser humano. Y ahí le fue dado el espíritu de vida. Dice Primera de Corintios, se lo voy a leer rápidamente en la versión Nueva Biblia Viva. Primera de Corintios 15:45 dice las Escrituras que el primer Adán se convirtió en un ser viviente, pero el postrer Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Y aquí podemos ver entonces el espíritu del hombre. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando tú y yo nacemos, naturalmente hablando, tenemos un espíritu, ¿verdad? El espíritu del hombre, ¿quién eres tú realmente? Y bueno, hace ratito Pao nos estaba compartiendo acerca de la naturaleza del ser humano. El ser humano nacemos con una naturaleza y una tendencia al pecado, ¿no es cierto? Cuando nacimos, nadie nos enseñó a pecar, nadie nos enseñó a hacer la pataleta y el berrinche, ¿verdad? Y no solamente los niños, también los adultos. ¿No es cierto? Y bueno, al ratito vamos a ver un pasaje de alguien que hizo una pataleta. Pero tenemos una naturaleza. El espíritu del hombre, el ser humano, tenemos una tendencia y es dirigirnos hacia el pecado, hacia lo malo. Y cuando estamos en una naturaleza que está caída, no hay una renovación. El ser humano se acostumbra a pecar, pero nos damos cuenta que ahora estamos en Cristo. Todos los que estamos en Cristo, entonces somos guiados por un espíritu superior. Y ese espíritu superior es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Pero debido a que el ser humano tiene un espíritu y se deja conducir por su propio espíritu del hombre, entonces puede cometer muchos errores. Y bueno, yo quiero compartir un poquito también acerca de Nabal. Hace ratito ya lo hablaron un poquito, pero yo lo quiero direccionar justamente al espíritu del hombre, es decir, la naturaleza del ser humano. Y cuando estamos hablando de Nabal,
Fue un hombre que se dejó guiar por su propio impulso humano, natural, por su propio espíritu, por sus propias decisiones y por su propia naturaleza pecaminosa. Primera de Samuel 25:3 dice así: y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. ¿Cómo era Abigail? De buen entendimiento y de hermosa apariencia. ¿Sabe que el exterior refleja lo que hay en el interior? A ver, mírese cómo viene. ¿Cómo viene? Yo me voy con el short de bolas, no importa. Es el Congreso de Mujeres. Pero Abigail era de buen entendimiento. Pero el hombre, dice este versículo, era duro. ¿Cómo era? Duro. ¿Y qué más? Y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Vamos a leer rápidamente los siguientes versículos. Dice el verso 4: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. Le manda decir David a Nabal: no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes que yo te envío, era lo que le decía David, gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. ¿En qué? En buen día. Pero escuche: te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. ¿En qué? Y Nabal respondió a Nabal. Y Nabal respondió, me despistó. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? Mire, le estaba haciendo al loquito. Le estaba haciendo al loquito Nabal. ¿Sabe por qué? Porque conocía perfectamente a David y sus siervos, ¿sí?, estuvieron con David. Fueron cuidados, atendidos, alimentados. Y David le estaba pidiendo lo mismo a Nabal. Verso 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino. Y ahora sí, con su pata azul, ¿verdad? Como el del listón, que preguntaba: ¿y de qué color? Y dice: pues azul. Pues váyase con su pata azul, porque no hay listón azul. Y así los jóvenes volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y resulta que cuando le dijeron a David todas estas palabras, David se enojó mucho porque sintió el menosprecio de Nabal.
sintió la humillación de Nabal, sintió el rechazo de un hombre al cual él estaba respetando, y su buen día, como lo acabamos de leer, se derribó. ¿No es cierto? Porque ya no estaba contento. Y dice la escritura que se enojó tanto David que tomó la decisión de acabar con Nabal y con toda su casa. ¡Qué tremendo! Escuche bien. Una persona que se deja guiar por su propio espíritu puede cometer muchos errores y puede traer consecuencias a su propia vida y aún hasta acarrear la muerte a su propia casa. ¿Qué significa Nabal? Del hebreo Nabal. Sí, esa es una definición. Nabel también, en el hebreo Nabel o Nabal, que significa insensato, significa perverso. Usted vaya tachando o palomeando según las características. Especialmente impío. Escuche bien. Nabal significa fatuo, loco. No hay locos aquí, ¿verdad? No hay locas aquí, ¿o sí? Necio, ruin, villano, pero no el de mi villano favorito, porque mire, ni siquiera para Abigail era su favorito. Ella no podía ser, este es mi villano favorito. ¿Verdad que no? Porque ella misma reprobaba las acciones de su marido necio, fatuo, loco, ruin. Del hebreo Nabel, que significa secarse. Una persona que se deja guiar por sí mismo, ¿sabe qué pasa? Se seca, se muere. ¿Cómo te sientes? El Señor nos ha estado hablando de la búsqueda continua todo el tiempo, ¿no es cierto? Para que no nos muramos. Hay muchas personas que dicen, yo ya nací de Dios, yo tengo a mi Señor en mi corazón, pero Él no me gobierna. Yo hago lo que mis chicharrones me dicen. Pero Nabel significa secarse. Generalmente caer. Una persona que no está en una comunión con Dios, en una mujer que no tiene la influencia del Espíritu de Dios y que se deja dirigir por sus propias decisiones, por su propia influencia humana, va a errar al blanco. Va a caer, va a fallar. Esto significa Nabel, fallar, desmayar, ser necio o moralmente perverso. Significa despreciar. ¿Qué fue lo que hizo Nabal? Despreció a David, despreció a aquellos hombres, aquellos jóvenes que fueron enviados por David. Afrenta. Significa caducar. A ver, véanse la fecha de caducidad. ¿Cómo estás? ¿No es cierto que una mujer, un varón que no está en la presencia de Dios, que no vive en el Espíritu día con día, ¿sabe qué? Se siente cansado, se siente avejentado. ¿O no es cierto? Se siente sin fuerzas. No tiene ningunas, como dice la Escritura, porque va contracorriente. Y estamos hablando que espíritu significa aire, respiración, corriente, influencia. Pero va contra la corriente. Es decir, va en contra de lo que Dios dice. Significa entonces debilitar, deshacer, deshonrar, marchitar y secarse.
Y podemos ver a Nabal. Así como vemos a Nabal, esto nos habla de la condición en la que él se encontraba. Un hombre gobernado por su propio espíritu muerto, sin Dios, que se dejaba gobernar por su yo y no por el espíritu que lleva a la vida, a la plenitud, al gozo, a la llenura, que nos lleva al Padre también. Nos lleva a toda verdad. Asimismo es toda aquella persona que no tiene una vida en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Que no hay una influencia de Dios. Estamos hablando la influencia del Espíritu, ¿no? La pregunta es, ¿qué espíritu te está influenciando? ¿Qué espíritu está tomando autoridad sobre ti o sobre lo que tú haces? Cuando una persona no está viviendo una vida plena en el espíritu, no hay influencia divina ni una guía de su espíritu. Hay maldad en el corazón, muchas veces necedad, locura, es en serio, locura y hasta un desequilibrio emocional, porque no hay una vida plena, porque la persona se conduce por sus propios pensamientos, sus propias ideas humanas. Por lo tanto, aún en personas que dicen que son de Dios, puede haber perversión en el alma, en el corazón y en el cuerpo. En pocas palabras, no hay vida en el espíritu, y estoy hablando en el Espíritu de Dios. No hay guía de Dios y está ausente la influencia divina. Gálatas 5:17 dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y esta es una llamada de atención a nuestras vidas, porque Dios nos quiere llevar a otro nivel. Este es un tiempo donde Dios quiere dar convicción. ¿Sabes cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencer. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos quiere convencer. Convencer de todas aquellas cosas que a veces hacemos y que tú piensas que esas cosas son normal. Que tú piensas que no es una locura, ¿no? Y va la hermanita bien linda que levanta sus manos en la congregación y va en su auto, pero nada más alguien por ahí la rebasa y le pisa el acelerador y luego le va diciendo un montón de cosas al otro conductor, o se baja y luego le echa pleito. Ahorita nos ponemos parejos. Y yo pregunto, ¿esa es una mujer espiritual guiada por el Espíritu de Dios? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Tu propio deseo te va a llevar al opuesto de lo que Dios dice, porque estos se oponen entre sí. Entonces, si espíritu significa un espíritu humano, el alma racional, ¿qué es lo que nos está tratando de enseñar nuestro Señor? Que es necesario cuidar que no seamos guiados por nosotros mismos, por nuestro propio pensamiento.
por nuestras costumbres, por el espíritu del hombre o del ser humano me refiero, porque puedes tomar decisiones impulsadas por tus propios deseos, conceptos, pensamientos, argumentos en la mente o la carne, que si somos gobernados por nuestras ideas, entonces no hay un gobierno de Dios en nuestro caminar. Y de esa manera no podemos tener una influencia en el espíritu, pero en el espíritu de Dios. Una persona que no es nacida de Dios no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque dice la Escritura que se han de discernir espiritualmente, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero ¿saben qué pasa? Que hay muchos creyentes que son nacidos de Dios, pero que andan en la carne. Y es por eso que no perciben las cosas que son del Espíritu, porque no están en una relación con Dios. Y Dios quiere que entonces sometamos el espíritu del hombre, nuestro espíritu, al poder del Espíritu Santo, sometiendo todo pensamiento y nuestras acciones para que no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no haya una ley del pecado que se supone que dejamos atrás cuando venimos a Cristo, la ley del pecado y de la muerte, porque no debemos andar en la carne, sino debemos caminar conforme al Espíritu. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y recuerde que estamos hablando de la naturaleza caída que busca o que anhela o que se deja llevar por esa naturaleza caída, que cuando venimos a Cristo y buscamos a Dios, hacemos morir las obras de la carne. Amén. Porque los que son del Espíritu hacen las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está enseñando? A que sometamos nuestra vida delante de Dios. Amén. Así quise tocarlo a grandes rasgos para entender lo que la Escritura nos está enseñando. Y yo quiero hablar del segundo punto, que es el espíritu demoníaco o el espíritu sobrehumano, que dice esta definición, que habla del demonio, Satanás, o el espíritu demoníaco. Entonces, si espíritu significa ángel o demonio, la pregunta es nuevamente, ¿cuál espíritu es el que te sopla? ¿Cuál espíritu es el que te inspira? ¿Cuál espíritu es el que te influencia para hacer lo que haces? ¿O cuál espíritu te guía? Es importante tener mucho cuidado de que no sea el ángel caído, ¿sí? Si decimos que somos de Cristo, entonces debemos andar como Él anduvo. No sea que de repente sea un soplo del enemigo
Porque ustedes saben que a veces el enemigo nos lanza dardo, ¿no es cierto? Es diferente que el enemigo te lance un dardo o te sople para impulsarte a hacer algo pecaminoso, a que tú aceptes dirigir tus pasos según esa influencia o ese soplo. Vamos a ver rápidamente una mujer malvada, una mujer perversa, una mujer usada por el diablo, una mujer que no era una mujer buena. Esa mujer se llama Jezabel. ¿Cuántos la conocen? Primera de Reyes, capítulo 21. Habla de la viña de Nabot. Nabot era un hombre que vivía en Jezreel. Este varón tenía una viña junto al palacio de Acab, del rey Acab. Ustedes saben que el rey Acab era el esposo de Jezabel, ¿verdad? Y vivían en Samaria. Entonces la viña de Nabot estaba cerca de donde estaba el rey Acab. Y dice en estos versículos, a partir del verso 1 en adelante, que Acab habló con Nabot y le dijo que le diera su viña, porque él la quería. Dijo, dame tu viña porque me gustó. La vi y me gustó. Yo quiero hacer un huerto de legumbres. Qué fácil, ¿verdad? Así estaba Nabot, aunque él pues quería pagar. Le dijo, dame tu viña y yo te la pago, o te doy otra viña. Pero Nabot le respondió a Acab, líbreme, guárdeme Dios de que yo te dé a ti la heredad de mis padres, porque ellos tenían una costumbre, que la heredad de sus padres se debería quedar con la familia y no con otras personas. Entonces, él le dijo, mire, le dio una negativa al rey, qué tremendo, ¿no? Y eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros, que a las cosas que Dios dice no, tú digas ¿qué? No. Y a las cosas que Dios diga sí, tú debes decir ¿qué? Sí. ¿Así de débil? ¿Tú debes decir qué? Sí. Ah, bueno. Entonces, dice el versículo 4, aquí de Primera de Reyes 7, que vino Acab triste y enojado por lo que Nabot le dijo. Estaba enojado, estaba triste, porque le había dicho que no le daría la viña. Entonces, dice este versículo que se acostó en su cama y se volvió su rostro y no comió. Aquí está del que le hablé hace rato, ¿verdad? Hizo la pataleta, hizo el berrinche. Ah, no, pues no me lo da. Y se acostó, volvió su rostro y no comió. Pues no como ahora, me voy a morir. No respiro. Pero vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ay, ¿cómo eres? Si serás. ¿Que no eres tú ahora rey sobre Israel? Que le dijo, ¿no se te prendió el foco?
¿Qué le estaba diciendo? Tú puedes ser arbitrario, tú puedes tomar todo lo que quieras. Eso es arbitrariedad, ¿no es cierto? Esta mujer era mala, esta mujer era una influencia, pero de Satanás. Entonces le dijo, mire, y todavía mandona, ¿no? ¿Cuántas mujeres mandonas hay aquí? Miren cómo se ríe y una risa larga. Entonces le dijo, levántate. Una expresión impositiva, ¿no es cierto? Autoritaria, mandona. Levántate y come y alégrate. Niño, levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Mire nada más, machorra, ¿no? La doña. ¿O no? Yo te la voy a dar. Entonces, ella escribió cartas en nombre de Acab, tomó la autoridad de su marido, le quitó la autoridad. Y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos. ¿Cómo? Perversos. Escuche la influencia de una mujer influenciada por el enemigo. Delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Yo pregunto, ¿no es esa una influencia, un soplo del enemigo? Verso 11, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a los escritos en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Qué tremendo, ¿no? Ya lo hicieron todo por mí, entonces voy a tomar la viña que no me corresponde. Los versículos siguientes habla que se le reprende. El profeta habla de que se le reprende, habla de que se le dice lo que estaba haciendo de una manera incorrecta, y él dice: no quiero hacer eso. Pero se le dice muchas cosas de lo que iba a suceder como consecuencia de haber permitido que Jezabel hiciera semejante atrocidad. Nos brincamos hasta el versículo 23. Y después de que Acab se arrepiente de esa situación, sí viene el perdón para él, pero mire lo que dice de Jezabel. Verso 23. De Jezabel
también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y hay otro pasaje donde precisamente menciona que Jezabel murió así, comida por los perros, y dejaron el puro esqueleto. Y lo único que le dejaron fue los pies y las manos. Qué tremendo, ¿no? Pero esta mujer era soplada por un espíritu malo. Es importante cuidar quién nos sopla, quién te inspira. Porque por la desobediencia a Dios, una persona puede ser atormentada. Por la desobediencia a Dios, una persona puede ser soplada por el enemigo e influenciada para hacer las obras de Satanás, ¿verdad? Porque a veces pensamos, no, yo soy de Dios, pero entonces, ¿por qué agredes a tu vecino? ¿Por qué le gritas o por qué le faltas al respeto? ¿Ese es un soplo divino? ¿O es tu carne? O cuando una persona entra en una desobediencia a Dios, en una desobediencia declarada, entonces esa persona puede estar abierta a cualquier influencia. Y estoy hablando de influencia, no estoy hablando de posesión. Estoy hablando que como Satanás es un espíritu, y espíritu significa soplo, brisa, viento, te puede soplar, te puede influir, te puede provocar si tú se lo permites. ¿Sí me estás entendiendo? Si tú se lo permites. Por eso una mujer, un varón, tiene que ser lleno del Espíritu de Dios. Ya Dios nos ha estado hablando de esto, ¿no es cierto? Que debemos estar en oración constante, las 24 horas del día. Aún cuando duermas, ora y dile: Señor, aún mientras yo duermo, que tu Espíritu Santo me inspire, me hable, me sople. Que tu Espíritu Santo hable a mi corazón, que tu Espíritu Santo me llene de tu presencia, que tu Espíritu Santo me ayude para fin de no caer en la desobediencia a Dios, que te puede entenebrecer el entendimiento. Y luego, cuando surjan situaciones en el hogar, con tu esposo, con tus hijos, entonces no haya otra influencia mayor que la de Dios. Como esposa, ¿qué le dices a tu esposo? Ay, esposo, tú eres un bueno para nada. Yo pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí? A los hijos, ¿no es cierto? Cuando tenemos que hablar palabra de vida, inspiración de Dios, ¿qué pasa? Eres un bueno para nada, tú nunca vas a salir adelante. Siempre con tus cosas, ¿verdad? Usamos el siempre, el todo, el nunca, en una exageración, en lugar de hablar palabras de bendición. Es tremendo cuando una persona se deja llevar por una influencia del enemigo o simplemente por el enojo, los celos, la ira. Y la persona entra en esa ira que es como fuego, ¿no? Calor, fuego que te quema y que consume a los que le rodean. Por ejemplo, los celos son tan fuertes en una persona que puede llegar a vivir algo tan enfermizo. Algo enfermizo.
De manera que en el hogar, cuando se vive con celos, con dudas, con desconfianza, en lugar de vivir en un pedacito de cielo en el hogar, se vive un infierno. Qué triste es cuando un matrimonio está viviendo de esa manera, ¿no es cierto? Con celos, con desconfianza, por lo que haya pasado. Pero es triste ver cuando un matrimonio lleva de su hogar a su matrimonio lo que vivió y lo repite. Y luego los hijos de este nuevo matrimonio comienzan a ver a sus padres así, que hay celos, iras, contiendas, desconfianzas, dudas. Y los niños, desde que son pequeños en el hogar, están absorbiendo como esponjitas todo lo que ven. De manera que cuando el niño ve a su papá que golpea a su mamá, o que le grita, o que la ofende, o a su mamá con su papá, que lo cela, que le tiene dudas, que tiene desconfianza, entonces el niño absorbe toda esa inseguridad. Santiago 3:14 dice: pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué? Diabólica. Esa sabiduría es diabólica. Esa sabiduría es una inspiración del diablo. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Esa sabiduría es la que destruye los hogares. Y luego el niño va creciendo y llega a la juventud. O la niña, ¿no es cierto? Y luego empieza a celar, tiene sus amiguitas y cela a las amigas. O sea, hay una obra perversa, porque hay heridas, hay egoísmo, hay desconfianza, hay dudas, porque esa sabiduría desciende, ¿sí?, de un espíritu que no es el espíritu de Dios. Versículo 16, Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Estás escuchando? Donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Y qué triste es ver repetir la misma historia. Y está el jovencito, está la jovencita que a lo mejor, oré por el chico, oré por la chica y Dios me lo dio. Pero todos los días tienen discusiones porque él la cela. ¿A dónde fuiste? O ella. ¿Y por qué llegaste 1 minuto tarde? ¿Te fuiste con mi amiga o qué? Y lo triste es que son aseveraciones. ¿O no es cierto? No, yo sé que estabas haciendo algo malo. Y qué terrible. Y en lugar de ser una relación sana, una relación para edificarse, una relación para compartirse la palabra, para llevarse a crecer en Dios, para edificarse mutuamente, lo que sucede es que hay pura perturbación del alma, y eso no es sano, no es sano. Porque hay obra perversa cuando son ese tipo de celos. Eso es la sabiduría diabólica, es la influencia de Satanás para destruir la familia, los hijos, la salud
mental de los hijos. Hay hijos dañados, enfermos de su mente. No pueden pensar cabalmente. No pueden ver una relación sana, equilibrada, hermosa, pacífica, porque todo el tiempo están pensando no cabalmente. Porque están impregnados de un soplo que no viene de Dios, que causa contiendas, pleitos, división, contención, perturbación y toda obra perversa. Porque hasta las pláticas son nocivas, ¿no es cierto? Son dañinas, no hay edificación y ese es un soplo. Cuidemos de quién nos está soplando. Ninguno de nosotros estamos exentos. No es cierto que a veces de repente tú quieres, dices voy a orar y luego quieres orar, pero luego viene un dardo del enemigo, ¿sí o no? Y luego, y te trajo un recuerdo de tu niñez. ¿Te acuerdas cuando tu papá te jaló los cabellos? Y entonces te hace sentir enojo. ¿Y cuál orar? Pero si tú te levantas y le dices, te callas y te vas. Porque este tiempo te pertenece a ti, mi Señor. Y ni siquiera tomas en cuenta, ¿no es cierto? Porque el enemigo no tiene autoridad. Acuérdate, él viene y te lanza dardos. A ver cuántos dejas que te penetren. Esa es su influencia. Y tienes toda la disposición. No, ahora sí me voy a comportar bien. Ahora sí voy a ser una niña buena. Ahora sí voy a obedecer a mi mamá. Ahora sí voy a ser una suegrita amable, no gruñona. Y luego de repente ves a tu hijo que abraza a su esposita, o sea, a tu nuera. Y dices, uy, ¿y por qué le está abrazando y a mí no me abraza? Celos. Y la nuera dice, sí, toda obra perversa. Arrasa todo lo que hay a su paso. Satanás es el engañador, es el espíritu malo que lo único que quiere es destruir, es robarte la palabra, es robarte el depósito de Dios. Lo malo es que muchas mujeres le abren todas las puertas. Es más, ya tienen de esas puertas modernas, de esas que son como 5 puertas, pero todas las abren y queda una sola. ¿Sí han visto esas ventanales para salir al exterior? Y abren todas las puertas. Es que siempre oro, es que siempre le pido la ayuda al Señor, es que yo le digo al Señor que me dé su ayuda y su fuerza, pero no puedo. Probablemente no estás buscando a Dios como necesitas buscarlo. Por eso sientes que no puedes, porque cuando hay un vacío en el interior, ¿de dónde puedes tomar la palabra que te vivifique, la palabra que te ubica, la palabra que no te lleva a desequilibrarte? Tiene que haber un depósito de Dios, porque el enemigo solo quiere destruir con pensamientos, con ideas, con dardos, y esa es su influencia. Pero Dios quiere edificarnos. Dios quiere que le conozcamos cada día más.
Amén. Que le busquemos de corazón. Que le digamos, Señor, te necesito a ti. No necesito escuchar otras voces. No necesito escuchar una influencia que me dice lo que yo debo hacer, pero que va en contra de lo que tú quieres hacer en mí. ¿Qué podemos pensar de Elías, otro hombre de Dios? Precisamente que esta misma mujer, Jezabel, lo turbó, ¿verdad? Conocemos la historia. Antes de esta situación estaba Elías con los profetas de Baal. Y él se sentía fuerte, estaba fuerte. Era un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Recuerden que a los profetas, a los sacerdotes y los reyes en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba en ellos, pero sí venía sobre ellos para inspirarlos y hablar la palabra de Dios. Eso era el profeta, aquella persona que escucha la voz de Dios y habla la palabra de Dios. Eso quiere decir profeta, nabá, hombre inspirado, el que habla o canta por inspiración divina. Pero esta mujer lo turbó, en un instante lo turbó. Y eso, al él permitirlo, lo llevó a perder incluso su lugar. El lugar que Dios le había dado. Pero vemos también el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que significa corriente de aire, es decir, que te guía, que te impulsa, te refresca, que su influencia te dirige. Así que el Espíritu Santo en ti te da vida. El Espíritu Santo en ti te da plenitud. El Espíritu Santo en ti te da su influencia para sobrepasar más allá de tus pensamientos, más allá de tus acciones y sobre todo más allá de lo que el enemigo quiere hacer, porque Satanás no tiene poder. Satanás no tiene autoridad sobre el Espíritu de Dios, sobre Dios mismo. Él mismo es una creación del Todopoderoso. Así es que el Espíritu Santo es el soplo. Romanos 8:15 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si tú y yo somos hijos de Dios, necesitamos orar, necesitamos buscarle, necesitamos su influencia divina, necesitamos un depósito en nuestro corazón día con día para poder hablar la palabra adecuada y acertada, para poder decir la verdad de Dios y no la mentira del hombre o la mentira del diablo. El hombre y la mujer necesitamos vivir en su verdad, en la verdad de Dios. Cuidemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque Espíritu significa respiración. Es decir, Él nos da su soplo de vida, nos ha dado su vida misma, pero Él te quiere llevar a otro nivel, a que pruebes día con día, a que le busques cada día con todo tu corazón, que sepas que no hay nada más poderoso que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Fue la promesa de Jesús. Yo me voy, pero no los dejo solos.
les enviaré al Espíritu Santo que esté con ustedes todos los días hasta el fin. ¿No es cierto? Todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo que te sopla palabras de vida. El Espíritu Santo que te inspira para amar. El Espíritu Santo que te lleva a perdonar incondicionalmente. El Espíritu Santo que te lleva a decir palabras de vida, a amar, para edificar, para fortalecer, para que tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu suegra tengan una influencia divina. Dios te quiere usar como una mujer poderosa en Dios, como un joven poderoso en Dios, para que puedas hablar palabras al cansado, para que puedas dar vida de Dios. Ese es el potencial que Dios da, que Dios te quiere dar. Que puedas descubrir que al tener una relación íntima, estrecha con tu Señor, entonces recibirás la guía de su Espíritu Santo y te guiará a la verdad. Jesús es la verdad. Y Él te quiere completar. Él te quiere dar aliento de vida para usarte, para influir también en otras personas. Amén. Para influir en tus hijos, para que hables palabra que los edifique y que marque un rumbo nuevo en sus vidas. Es el tiempo de cortar con todas aquellas cosas que probablemente te han llevado incluso hasta la depresión, la tristeza, el vacío, la soledad. Probablemente así como pasó con Elías. Él se acostó, él se metió en una cueva, él se ensimismó, pero Dios estuvo ahí y le repitió, levántate. Y el Señor te dice, levántate, porque yo te quiero influir, porque yo te quiero usar, porque yo te quiero depositar cada día más en tu corazón. Y yo les quiero pedir, si tú quieres en esta noche que todas aquellas cosas que probablemente te han estado reprimiendo o deteniendo o perturbando, el Señor te quiere dar libertad. El Señor te quiere dar un soplo divino. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y levantemos nuestras manos. Dios te conoce, sabe de qué cosas tienes necesidad. Ahí donde estás, dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de ti. No quiero, Señor, caminar separada de ti, separado de ti. Habla ahí en tu corazón. Dile, Señor, te necesito a ti. No quiero, Señor, conducirme en mis pensamientos, en mis decisiones, alejada de ti. No quiero, Señor, recibir una influencia que no sea de ti. Aquí estoy, Señor. Pongo en tus manos mi vida y mi corazón. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Que la influencia de tu Espíritu Santo me llene, me dé paz, seguridad. Porque tú eres vida, Señor. Porque tu soplo
me ha dado tu Espíritu Santo, que ha vivificado mi corazón. Aquí estoy. Pongo en tus manos, Señor, mi caminar. Pongo en tus manos, de aquí en adelante, mi corazón. Y te digo, Señor, tú eres mi Señor. Sóplame, influencia en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Acerco a ti para rogarte, mi Señor, dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir.
sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Gracias, Señor. Es una oración cantada en lo profundo de nuestro corazón. Si este es el sentir que hay en tu corazón, te invito una vez más a levantar tus manos y dile: Señor, yo realmente quiero ser guiado por tu Espíritu Santo y vivir en tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad y por hablarnos en este día. Gracias por la obra poderosa de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor. Amén. Puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.